Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Ya es viernes, tú. Ya es viernes, ya llegamos a la otra orilla, ingeniero. Ayúdame a llegar. Que es parte del viernes 17. Hasta la orilla. Entonces todavía hay con qué. ¿No? Más o menos. Todavía hay con qué. Más o menos. Oye, pues creo que debe de ser uno de los temas prioritarios, preocupantes en materia económica. Veo a un presidente desgastándose, porque pues no hace otra cosa, en hablar de muchos temas con poca sustancia de lo que podríamos estar previendo que va a pasar, que ya sabemos que va a pasar, que estamos viendo por todos lados. La ola está, ingeniero, enfrente de nosotros. Y en México estamos discutiendo que si Marco Cortés, que si Alito Moreno, que si quién sabe qué, que si Laida Sansores y que, bueno, estamos en una politiquería que sí, digo, es parte de este proceso de la Cuarta Transformación. Seguimos hablando de Felipe Calderón, de la guerra en contra del narco, que por cierto, decídanse, ¿no? Por un lado, Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico y por otro lado es aliado. Entonces me encantaría ver, dependiendo de qué lado amanece uno de la cama, habla de ¿Cuál ello, era ¿no? su postura? ¿Cuál es la Una o la postura, otra. ¿no? Digo, por cierto, hoy sacaron un artículo interesante en una empresa norteamericana en donde hablan de las alianzas y del parentesco del gobernador de Michoacán con los capos de la droga. Hazme el favor. Del actual gobernador del actual gobernador de Bedoya. Michoacán, de Bedoya, con los capos de la droga. Pero bueno, te digo, estamos hablando de todo, pero no estamos El viendo. tema de Michoacán era un asunto de narcoelección, ¿no? Eso es, sí, desde un principio fue una narcoelección. Pero bueno, este portal en los Estados Unidos habla, Breitbart, ¿lo has escuchado? Sí. Este portal dice, exclusive documents, dice, documentos exclusivos alegan de que el gobernador de Michoacán es sobrino de un cártel de la droga en custodia de los Estados Unidos. Eso en parte de los parentescos. Pero bueno, a lo que vamos. Estamos descuidando la materia económica. Estamos descuidando muchísimo porque el presidente, como lo hemos venido mencionando, pues no sabe de lo que habla. Y para muestra un botón. Hoy, Dalila Escobar, una de estas reporteras en la conferencia mañanera, que por cierto, de las pocas que sacan la casta en la conferencia mañanera, le pregunta al presidente sobre un tema muy sencillo, ¿no? Oye, ¿qué onda con la inflación? Ve la pregunta es clara y después ponemos la respuesta para que nos demos cuenta en manos de quién estamos, ¿eh? Vean. Joe Biden, quien por cierto, bueno, en las últimas horas también ha declarado que en Estados Unidos pues no es inevitable una recesión y habla de la preocupación del tema de la inflación. ¿Qué nos dice al respecto de estos temas, presidente? Perdón, pero no te escuché al final. Sobre el tema de lo que mencionaba Joe Biden en torno a que no es inevitable que una recesión y la preocupación que se tiene en el tema de la inflación, obviamente temas en Estados Unidos, pero que pudieran impactar a México en este sentido. El tema de la inflación. Ayer se reunió usted con empresarios y sí. Hablaron de tema de plan de infraestructura, también de los temas que pudiera abordar con el presidente en el próximo encuentro presencial, que pudiera ser en julio, y también en las últimas horas el presidente Joe Biden pues declara esta preocupación en torno a la inflación y en torno a que una recesión pues no es inevitable. La recesión. Sí. Bueno. Bueno, de entrada la pregunta es clara, ¿no? Se la tuvieron que aventar 4 veces. Ahora, todo esto es una estrategia de López Obrador, ¿eh? Porque la escuchó desde la primera. Claro, por supuesto. Pero de ahí, ¿de qué? Porque en su cerebro está diciendo, ¿y ahora qué digo? ¿Y ahora qué digo? ¿Y ahora quién le echó la culpa? Y entonces, pues vamos a ver cómo contesta, ¿no? Producir. No puede enfrentarse a ningún problema económico, ninguna crisis, si no se tiene una actividad productiva fuerte. En el caso de la inflación que se precipita por la guerra
y ahí hay que tener presente que no se actuó bien, porque se pudo haber evitado esa guerra. Faltó política, faltó diplomacia. Bueno, como no se midieron las consecuencias, pues se desata la guerra que afecta a los seres humanos. Eso es lo peor que puede haber, una guerra, por la pérdida de vidas, por el desplazamiento de mucha gente y también por los efectos en las economías, en un mundo globalizado, interrelacionado. Pues lo que sucede en Ucrania o en Rusia, pues afecta a toda Europa y afecta a todo el mundo, como lo estamos viendo. Pues sí, hombre, pues ¿cómo? Claro, ¿Cómo no ese es lo el haría? problema. Pues ahí está la Lo que cosa. pasa es que los grandes economistas de este ¿Sabes planeta... qué? Me no recordó, entienden. digo, mucho menos simpático, pero me recordó mucho a Cantinflas. Puro cantinfleo. Pero espérate, así se aventó 15 minutos. Ah, sí, o sea, No, ¿me estás no, poniendo más un extracto? no, hombre, es un pedacito chiquito, ya después empezó a hablar de las refinerías, empezó a hablar del Tren Maya, empezó a hablar, es que la oposición. Y así, bueno, pero... No dijo, quiero mi cocol, Y no, la no dijo eso. pregunta... Ahora, habla de términos de inflación, habla el presidente, inclusive puso unas gráficas que tuve a bien verificarlo, todo lo que ponen en la pantalla de la conferencia mañanera es mentira. Sí. Todo. Mandan, estos son los índices de inflación, porque se les pega la gana a lo que les conviene. Ahora, a este paso, y sobre la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, de sí, generar el autoconsumo, siempre que uno dice autoconsumo, es interesante, ¿no? Porque todo país quiere ser sustentable. Pero hoy vivimos en un mundo globalizado, en donde hay un multilateralismo, en donde hay una cooperación internacional, en donde se fomenta el comercio entre las naciones. Y ya no podemos estar pensando... Eso es parte de la historia del hombre. China, el Imperio Romano, los griegos, los fenicios. Claro. Digo, por Dios, Ninguno fue Napoleón, sustentable. o sea... Ninguno. Entonces, esta idea, que no es nueva para la izquierda, es una idea que se ha venido aplicando en algunos otros países latinoamericanos, y en donde esta cerrazón, este profundo nacionalismo de querer ser todo, los lleva a profundas crisis económicas. ¿Por qué? Porque no quieren depender del exterior, porque no se dan cuenta que muchas veces en el exterior y con inversión del exterior se puede producir mejor o comprar a menores precios en una ley de oferta y demanda. Mira, por definición, una autocracia se define hacia adentro. Exacto. Exacto. Es así. Entonces, lo que estamos viviendo justamente es un gobierno autocrático, y aparte de todo, estamos a un paso de que esto se pueda convertir en año y medio, en 2 años, en un corralito mexicano, ¿eh? Escuchen lo que les estoy diciendo, porque este proceso que estamos viviendo ya lo vivió Argentina, que decidió que aquí nada más sus chicles ya truenan. lo vivimos aquí. Se vivió en México. Ahora, estamos así, de lejos, de ver que esto pueda llegar después a que te empiecen a limitar los cajeros automáticos, a que empiecen a decir, nada más puedes sacar tanto dinero al día. ¿Por qué? Porque las arcas del país se van a quedar vacías. Porque no vamos a tener esa sustentabilidad que alega el presidente de la República. Estamos aplicando modelos económicos de los 20. Esto no puede ser así y nos va a llevar. Claro, no se platica. Yo no veo a los youtuberos de la Cuarta Transformación hablar de temas económicos. A Genaro Villamil, Álvaro Pero mira, Delgado, deja tú a Genaro, no puede. deja tú a Genaro Villamil. Ayer se reúne el presidente con el Consejo Mexicano de Negocios y con el Consejo Coordinador Empresarial y no hay una sola reacción. Nuna. De Francisco De los Cervantes, empresarios. ni de Antonio del Valle, para decir, bueno, pues le pusimos las peras a 20 al presidente de la República y tenemos que hacer tantas cosas, porque a ver quién sostiene este proceso inflacionario como se está viviendo en el mundo. Bueno, ¿qué pasó con su iniciativa de controlar los precios de garantía, no? Sabes que de
20 sectores, solamente 4 han tenido una contención y esa contención es carísima. Carísima. Aparte, fíjense, el presidente toma como marco referencial el hecho de que el peso no se ha devaluado como se devaluó en época de Miguel de la Madrid, porque hasta allá se va. Pero nos vemos en unos meses, señor presidente. El peso no se ha devaluado, no por las acciones de su gobierno, sino porque hoy por hoy el peso sigue siendo el peso latinoamericano más fuerte por su cercanía. Goza de una convertibilidad. Goza de una convertibilidad. Nadie guarda pesos peruanos abajo de la cama, ¿no? Imagínate. Entonces, sácate unos bolívares para comprar ¿qué? De ahorradito. No, pues. Eso no pasa. Entonces, eso es lo que le da la convertibilidad al peso mexicano. Ahora, ya estamos empezando a ver una devaluación del peso. Ya está tocando los puntos de los 20 altos. Aparte de una tremenda depreciación. Sí. Que eso es a nivel interno. Y creo que, ingeniero, hay que ver los mercados a futuros. Hay que ver los mercados a futuros. Lunes, miércoles, jueves, días catastróficos en las bolsas mundiales. Esto no se trata de la paridad. Esto se trata de ver qué va a pasar pasando la loma. ¿Y qué vamos a hacer? Eso es el punto más importante. ¿Qué estamos haciendo en México para prepararnos, para cimentar lo que va a ser, y ya sabemos, un golpe económico mundial? Ahí está. Pues sí, porque, a ver, en primer lugar, la bronca no es que tengamos una inflación mundial. El problema es cuánto tiempo va a durar. Eso no está en la incertidumbre. Y entonces, en función del tiempo, a ver, el presidente dice, vamos a sostener el precio del combustible con el IEPS. ¿Y cuánto tiempo lo puedes aguantar? ¿Cuánto tiempo lo vas a aguantar? ¿Y qué va a pasar cuando lo que se devalúe es el petróleo? Porque ahorita están en la comodidad de un sobreprecio. Pero imagínate el día de mañana cuando... ¿Qué va a pasar cuando se revierta? Ahí está. Bueno, y sobre todo no sabemos cuánto tiempo va a durar este proceso inflacionario. Correcto. Pero en fin, ahí está, y creo que esto va a traducirse en pobreza. Y si no hay un plan, por supuesto que no hay una forma de reaccionar. Y no veo una forma de reaccionar en nuestro país. Gracias, mi querido Pedro. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Buen fin de semana a todos ustedes. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.